a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Eliezer ben Yehuda. Él fue un periodista, lingüista y lexicógrafo judío que fue el principal impulsor de la recuperación del idioma hebreo, consiguiendo así que éste se convirtiese en la lengua oficial de Israel, junto al inglés y el árabe, siendo este hombre considerado como el padre del hebreo moderno. Esta biografía es realizada por petición de Flavio Lemes. Eliezer Yitzhak Perman nació el 7 de enero de 1858 en la población de Luzki, en la gobernación de Vilna, en el Imperio Ruso, actualmente en Bielorrusia. Fue hijo de Yehuda Leib y de la esposa de este, Sipora Perman. Cuando el niño tenía 3 años de edad, él fue internado en un yeder, una escuela tradicional judía donde se enseña a los niños las bases del judaísmo y el hebreo, además de estudiar la Biblia hebrea. Cuando Eliezer tenía tan solo 5 años de edad, quedó huérfano de padre, y al poco de haberse producido esta muerte, su madre se casó con otro hombre, siendo así confiado el niño a un tío paterno suyo, el cual se llamaba David Wolsen, preocupándose de su crianza y educación. El niño continuó con su formación religiosa y cuando cumplió los 13 años de edad, él fue enviado a una yeshiva, una institución religiosa donde se impartían estudios superiores, ya que tanto su madre como su tío deseaban que él se convirtiese en rabino. Durante su estancia en la yeshiva, Eliezer se relacionó con distintos rabinos que pertenecían secretamente a un movimiento conocido como la Ilustración Judía, donde el muchacho tuvo acceso a otras creencias y textos laicos, algo que acabaría marcando el rumbo de su vida, debido a que dejó a un lado su formación como rabino, convirtiéndose así en un libre pensador, mientras se alejaba de las costumbres y creencias religiosas que había seguido a rajatabla desde su nacimiento. Tras abandonar su carrera rabínica, Eliezer conoció a un rico empresario judío llamado Shlomo Jonas, aprendiendo, gracias a la hija de este, Débora, la literatura laica y algunos idiomas como francés, alemán y ruso, algo que le permitió el poder asistir a la Escuela de Estudios Superiores de Daugavpils, en la actual Letonia. Incluso estuvo a punto de romper por completo con sus creencias judías para abrazar las costumbres rusas, pero finalmente no lo hizo por el apego que tenía hacia el hebreo, un idioma con el que tenía una gran conexión, leyendo cualquier texto o manuscrito que estuviese escrito en esta lengua y que estuviese a su alcance. En el mismo año en el que se iba a graduar en sus estudios superiores, estalló la guerra ruso-turca, un conflicto que acabaría siguiendo con gran entusiasmo, mostrando así su gran apoyo a los pueblos balcánicos que luchaban por su independencia. Una vez finalizada su educación secundaria, Eliezer se marchó a Francia para intentar iniciar una nueva vida, y para entonces él ya se había convertido en un sionista convencido que apoyaba la liberación del pueblo judío. Eliezer llegó a la firme convicción de que el pueblo judío tenía derecho a tener su propia nación y que tenían que construir su propio estado en algún punto de la tierra, especialmente donde se encontraban los antiguos reinos de Judea e Israel, mostrándose muy emocionado ante la idea del renacimiento del pueblo judío. Incluso era un gran defensor de la idea de que el hebreo se convirtiese en el idioma oficial de esta nueva nación. Durante su estancia en París, Eliezer empezó a frecuentar una serie de cafés parisinos donde conoció a un periodista ruso llamado Chasnikov,
quien se convirtió en una especie de maestro para él, un hombre que ejerció como su protector y le enseñó los secretos del periodismo. El joven suele acompañar a dicho periodista mientras éste ejercía su profesión. Incluso le proporcionó un trabajo como traductor dentro de la Alianza Israelita Universal, algo que le permitiría el poder costearse sus estudios universitarios y su estancia en París, iniciando así sus estudios en medicina en la Universidad de Sorbona. Al poco de iniciar sus estudios universitarios, Eliezer empezó a sufrir de problemas de salud y le diagnosticaron una tuberculosis. Su mala salud ocasionó que se viese obligado a abandonar sus estudios universitarios. Incluso los médicos que le atendieron le aconsejaron el abandonar Francia para trasladarse a otros países más cálidos, ya que empezaron a temer por su vida. Pese a las recomendaciones médicas, Eliezer decidió permanecer por un tiempo más en Francia y en ese momento le confesó al periodista ruso Chasnikov su idea de restablecer el idioma hebreo, obteniendo así el apoyo de su nuevo maestro en su misión de vida. Gracias al periodista ruso, el joven publicó un artículo en el periódico hebreo Hamayid, donde Eliezer expuso su tesis sobre que el hebreo fuese el idioma oficial de la futura nación de Israel, si ésta lograba renacer en la tierra de sus antepasados, firmando así este artículo bajo el nombre de Eliezer Ben Yehuda, un nombre que había adoptado desde niño. Su artículo no gustó demasiado a otros miembros de la Ilustración judía, que como él habían renunciado a algunas de sus creencias y costumbres judías, debido a que estas personas no apoyaban el renacimiento del Estado de Israel. Durante su estancia en París, Eliezer empezó a visitar las casas de otros judíos, donde llegó a conocer a personas con las que compartía sus mismos ideales, entablando una serie de amistades con destacados y famosos judíos de la época, como es el caso del empresario Michel Erlanger. En las conversaciones que mantenían con estos amigos y conocidos, tan solo hablarían en hebreo, aunque dicho idioma estaría para entonces muy anticuado, incorporándose una serie de palabras nuevas para dirigirse a nuevos conceptos o cosas de la época, debido a que no existía a lo mejor en hebreo ninguna palabra para dirigirse a algo en concreto. También escribe una serie de artículos en distintas revistas y periódicos hebreos, donde defendía que dicho idioma se utilizase en todas las escuelas judías. La salud de Eliezer acabaría empeorando bastante a causa de la tuberculosis que padecía, siendo por ello ingresado en el hospital de Rothschild, en París, y durante su ingreso conoció a otros judíos que le aseguraron que distintas comunidades judías se estaban asentando en Israel, comunicándose todos entre sí en hebreo sefardí. Tras permanecer varias semanas ingresado en aquel hospital, Eliezer fue enviado a la ciudad de Argel, en Argelia, siendo un viaje costeado por el propio hospital para que se recuperase en una tierra más cálida. Después, tras experimentar una notable mejoría, Ben Yehuda regresó por un breve periodo de tiempo a París y después partió a la ciudad de Viena, en Austria, con la intención de obtener más apoyos sobre sus ideas de establecer el hebreo como idioma oficial entre los judíos. Durante su estancia en Viena, Eliezer se reencontró con Débora, quien era la hija de su antiguo protector y maestro, Shlomo Jonas. Antes de iniciar sus estudios de medicina en París, Ben Yehuda se había comprometido con Débora, pero durante su estancia en Francia se olvidó completamente de su compromiso, algo de lo que se acabaría arrepintiendo cuando enfermó gravemente de tuberculosis, enviándose una carta al señor Shlomo Jonas, donde le pediría perdón por no haberse casado con su hija como había prometido. Una vez recibida esta carta, Débora abandonó a su familia
y partió de inmediato a Viena, ya que estaba realmente decidida a casarse con Eliezer, presentándose así sin previo aviso en la habitación que su prometido había alquilado en Viena. Débora estaba dispuesta a seguir a Ben Yehuda allá donde éste fuese, convirtiéndose así en su sombra, siguiéndole durante su visita a distintos países como Rumanía y Alemania, casándose finalmente en la ciudad del Cairo, en Egipto. Después iniciaron un largo viaje que les llevaría a visitar distintos países del Mediterráneo, hasta que finalmente llegaron al puerto de Jaffa, en el mes de octubre de 1881. Ben Yehuda publicó en su autobiografía que sintió una gran decepción a su llegada a la antigua tierra de Israel, asegurando que se sentía muy incómodo al desembarcar en Jaffa, ya que consideraba que la tierra de sus antepasados había sido ocupada por otras personas, y él, como judío, se sentía como un extranjero, considerando que tenía más derechos que todas aquellas personas que ya vivían allí y que no eran judíos, ya que Israel formaba parte por aquel entonces del Imperio Otomano. A su llegada a Jerusalén, Eliezer obtuvo un puesto como periodista en un periódico local, algo que le permitió el poder promover la lengua y la cultura hebrea entre los judíos que ya se encontraban allí. El gran proyecto de Ben Yehuda no tuvo la acogida que él esperaba, debido a que otros judíos prefieren hablar en francés, en alemán o en inglés, considerando que el hebreo estaba muy anticuado. Al ser consciente de que tendría que trabajar muy duramente para lograr su sueño, Eliezer entabló amistades con destacados judíos que se encontraban en Jerusalén, los cuales pertenecían a importantes círculos sociales relacionados con la religión y la política. Poco a poco, Ben Yehuda fue adoptando nuevas costumbres judías y se sometió a nuevas leyes establecidas, empezando así a comer kosher, además de dejarse crecer la barba y empezar a vestir con vestimentas de Oriente Medio, aparte de utilizar un sombrero masculino conocido como fez. El propio Eliezer llegó a confesar que le resultaba muy difícil el seguir todas las costumbres y leyes religiosas, debido a que desde su adolescencia había asumido un estilo de vida de libre pensador. También renunció a su nacionalidad rusa, nacionalizándose como turco. En el año 1882 se le ofreció un puesto como profesor en una escuela de Jerusalén, aceptando tal trabajo a cambio de que le diesen la oportunidad de enseñar hebreo en aquel centro educativo. Mientras ejercía como profesor y periodista, Ben Yehuda seguiría atentamente los cambios sociales y políticos que se estaban viviendo en Israel, ya que en aquella época una serie de líderes judíos decidieron establecer en Jaffa, la primera capital del asentamiento judío. Pero Eliezer se negó en rotundo, asegurando que la capital debería ser Jerusalén, considerando que Jaffa era un lugar peligroso para los judíos, al ser una ciudad donde la gran mayoría de la población era árabe. Poco después, el sultán otomano Abdul Hamid II permitió al pueblo judío el poder establecerse oficialmente en Palestina, permitiéndoles así el poder comprar casas y tierras en dicho país, fundándose los primeros asentamientos oficiales judíos en Palestina. Durante su estancia en Jerusalén, Eliezer publicó un libro titulado Tierra de Israel, además de fundar su propio periódico llamado El Ciervo, aparte de fundar, junto a un colega, un comité que se acabaría convirtiendo en la futura Academia de la Lengua Hebrea. Ben Yehuda estaba realmente convencido de que tenía que recuperar la lengua hebrea, considerándolo como su misión de vida, siendo apodado entre distintos círculos sociales como el revividor de dicha lengua. Incluso creó una serie de palabras nuevas hebreas, pero algunas de estas se acabaron perdiendo,
debido a que no serían utilizadas por las demás personas que llegaron a hablar el hebreo moderno. Mientras Eliezer luchaba por cumplir su sueño, su esposa Débora alumbró en el año 1882 al primer hijo del matrimonio, un niño llamado Itamar Ben-Avi, quien sería considerado como el primer hablante nativo del hebreo en tiempos modernos, mientras que su esposa Débora sería conocida como la primera madre del hebreo moderno, debido a que en la casa de Ben Yehuda se hablaría únicamente en esta lengua. Eliezer y su esposa Débora llegan a tener 5 hijos en común, pero su mujer acabaría falleciendo en el año 1891 a causa de la tuberculosis. Poco después de perder a su esposa, 3 de sus hijos fallecieron a causa de la difteria, con tan solo 10 días de diferencia, algo que fue muy doloroso para Ben Yehuda ante tantas pérdidas familiares tan seguidas. Según se cuenta, mientras su esposa Débora se encontraba en su lecho de muerte, ésta le pidió a Eliezer que se casase con su hermana pequeña Paula, para que ésta la sustituyese y se ocupase la crianza de sus hijos, algo que en un principio no fue aceptado por el padre de ambas, pero finalmente el señor Jonas acabaría aceptando tal propuesta matrimonial por pura necesidad y por beneficio de su familia, casándose así con Paula el 29 de marzo de 1892. Para entonces, él tenía 34 años de edad en el momento de la unión y ella casi 19. Su segunda esposa se cambió el nombre por el de Hinda, además de que ganó rápidamente fama como periodista y autora por mérito propio, aparte de ayudar a su marido con su misión de revivir el hebreo, trabajando así juntos en la creación de un diccionario, con todas las palabras hebreas, tanto antiguas como modernas. Pese a todos los esfuerzos de Eliezer por revivir el hebreo, muchos judíos ortodoxos no apreciaron su trabajo, ya que preferían que el hebreo que habían aprendido en la escuela solo fuese utilizado para fines religiosos y no para uso cotidiano. Incluso muchos sentirían pena por los hijos de Ben Yehuda al criarse en una casa donde solo se hablaba en hebreo y de forma aislada, llegando a pensar que estos nunca llegaran a hacerse un hueco dentro de la sociedad judía, considerándolos incluso como discapacitados intelectuales. En el año 1893, tanto Eliezer como su suegro fueron encarcelados al ser acusados ante las autoridades otomanas de planear una rebelión contra el gobierno, y pese a que no existía ninguna prueba sólida que demostrase su culpabilidad, Ben Yehuda pasó un año en prisión, logrando ser puesto en libertad gracias a la mediación de algunas de sus amistades más influyentes. Eliezer sufre una gran persecución política durante los posteriores años a causa de sus ideales. Por esta razón, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, decidió trasladarse junto a su familia a los Estados Unidos, lugar donde publicaría varios libros, entre ellos su propia autobiografía. En el año 1919 regresó a Jerusalén, aunque para entonces Palestina se encontraba bajo el dominio británico. Aún así, él seguiría con su lucha de revivir el idioma hebreo y formó parte de un comité para fundar una universidad hebrea en dicha ciudad, aunque para entonces ya se encontraba muy mal de salud a causa de la tuberculosis que llevaba tantos años padeciendo, falleciendo finalmente el 16 de diciembre de 1922 a los 64 años de edad en Jerusalén. Su viuda le sobreviviría por 18 años más, dedicándose a mantener vivo el legado de su fallecido esposo, además de continuar trabajando en el diccionario hebreo. Los restos mortales de Eliezer descansan en el cementerio judío del Monte de los Olivos, en Jerusalén, en Israel.
Eliezer tenía como misión de vida el revivir el hebreo, sino ser responsable del renacimiento de dicha lengua en Israel, siendo por ello considerado como el padre del hebreo moderno. Pese a que Ben Yehuda no llegó a vivir lo suficiente como para ver la creación del Estado de Israel, él fue una pieza importante en la construcción de la actual sociedad judía de Israel, ya que no solo les entregó un idioma que es el más utilizado en dicho país junto al inglés y el árabe, sino que contribuyó al regreso de los judíos a las antiguas tierras de Israel, apostando así por el florecimiento de un Estado judío. Eliezer falleció unos meses antes de que los británicos declarasen el hebreo como el idioma oficial de los judíos que se encontraban ya en Palestina, y pese a que no llegó a ver completada su misión de vida, su sueño se acabaría haciendo realidad gracias a todo su esfuerzo, ya que pese a todas las decepciones que experimentó durante sus años de duro trabajo, finalmente se acabaría validando la gran obra de su vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Eliezer Ben Yehuda. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Flavio Lemes también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras personas que tuvieron grandes sueños que cumplir, pero que desgraciadamente, hasta que no fallecieron, no obtuvieron el tan esperado reconocimiento de sus obras o de sus misiones de vida. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Stephanie Alejandra Bautista. Y con esto me despido. Hasta la próxima.